El día de hoy vamos a conversar con el expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, sobre el servicio de agua en nuestro país. Buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Muy buenos días, Mario. Un Ahora gusto sí le estar contigo. escucho. Sí, Buenos días, señor. feliz inicio de semana. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, quisiera que nos Placer. explicara un poco cuál es la situación actual del suministro del servicio de agua en nuestro país. Bueno, el servicio lo definen los usuarios, es decir, quienes reciben el servicio. Hay unas encuestas periódicas que ha venido desarrollando el Observatorio de Servicios Públicos y presentan que es uno de los servicios que funciona en peor condición. Y hay dos características. Un servicio que no es continuo, que es intermitente de manera irregular y que en muchos casos es insuficiente para las necesidades de las familias y de las empresas. Y un segundo problema que es de calidad. Pues los usuarios del servicio, y esto es variable dependiendo de la ciudad en la cual estén, dicen que el agua que les llega tiene condiciones de olor, color y sabor que son indeseables. Esos son los dos problemas fundamentales y lo cual hace que efectivamente el agua potable en la mayoría de las ciudades venezolanas es una causa de sufrimiento y de deterioro importante en la calidad de vida de las personas. ¿Qué se requiere para mejorar no solamente la calidad del agua, sino también el servicio? Es decir, que la gente lo pueda tener de manera constante. Bueno, lo que hay que recordar es que una empresa de agua potable es una eh, empresa que distribuye un líquido que tiene que tener una calidad de potable y en Venezuela tuvimos tradición de excelencia en esa materia. Es decir, un servicio de agua bien manejado, bien gerenciado, es un servicio continuo de agua suficiente y además sustentable. Es decir, que los usuarios están en disposición de pagar el costo del servicio. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita fundamentalmente reconstruir la capacidad institucional de las empresas que dan servicio de agua. Esas empresas han venido en un proceso de deterioro gerencial, están dirigidas por personas con escasos niveles de competencia técnica y con, diríamos, ninguna preparación de tipo gerencial. Esas empresas bien manejadas son de un efecto maravilloso porque cambian la vida de la población muy rápidamente y además ese servicio es siempre mejorando, especialmente en los temas de cobertura, que el otro problema que aparece en las encuestas es que aproximadamente cerca del 15% de la población no está conectada a los acueductos. Quiere decir que hay una población que aun cuando haya agua en los acueductos no va a recibir tampoco. Entonces, el tema de cobertura es otro tema, pero es fundamentalmente un tema de organización gerencial. Tenemos muchos años haciéndolo mal y tenemos que corregir un defecto que es poner a esas empresas a funcionar gerencialmente de manera adecuada. Tomando en cuenta esta formación especializada que usted nos indica y las inversiones que tendría que hacerse para reactivar un servicio de manera eficiente, ¿de cuántos años estaríamos hablando y una inversión cercana a qué monto? Si pudiésemos hablar en cuanto a un monto específico. Bueno, efectivamente, en el ejercicio técnico que hicimos del Plan País, se hizo una evaluación con mucho detalle de todos los acueductos. Estamos hablando de un proceso que puede demorar 3 años y cuyas inversiones son del orden de los 1.500 millones de dólares. Hay que decir que el servicio de agua, que es el más vital, también es el que requiere inversiones en tamaño reducida en comparación con la recuperación del sistema, por ejemplo, eléctrico, donde las inversiones son 10 veces mayores. Pero en cada caso, más allá que el monto de los recursos económicos, es más importante la calidad gerencial de los equipos de dirección. Es decir, los servicios públicos funcionan como un condominio. Cuando se gerencian adecuadamente, usted puede conseguir recursos para repararlos, porque eso genera también disposición al pago. Y solamente como una referencia tenemos que decir, por ejemplo, que en Venezuela está viendo un desarrollo muy importante
de Internet por fibra, desarrollado por empresas privadas de pequeño tamaño, y entonces está comprobando que la disposición al pago de los clientes cuando el servicio es de buena calidad es excelente. Y de hecho ese servicio está basado fundamentalmente en que en la medida que las personas tienen un excelente servicio de Internet, están en disposición de pagar, aún en las zonas más pobres. Entonces, esa es la mejor lección que podemos tener. Una gerencia de los acueductos bien llevada genera la disposición al pago de las familias y eso permite la sustentabilidad financiera del proceso. Vamos a hablar de las diferentes aristas de este problema. Por un lado, vemos el ciudadano común que no tiene el servicio de agua para desenvolverse en su día a día, y por el otro, aquellas empresas que viven y hacen un negocio de la escasez del agua. Bueno, lo que pasa es que cuando un servicio público no funciona, que es una competencia fundamental de los estados modernos, es decir, la principal función de un Estado moderno es que los servicios públicos funcionen bien. Allí es cuando el ciudadano distingue la calidad gerencial de los que lo dirigen. Cuando no funciona bien, usted produce unas situaciones que son indeseables. Por ejemplo, hay unas empresas que se dedican a abastecer agua con camiones cisternas. En muchos casos los camiones cisternas, como no producen agua, ellos tienen que tomar agua de fuentes que no siempre son confiables. Las personas están obligadas a buscar agua en donde no es buena el agua, porque el agua para ser consumida tiene que ser absolutamente potable. Entonces, el tema de un servicio público que no funciona, no importa si es el servicio eléctrico o el de agua, genera situaciones indeseables. En el caso del agua, hay que recordar que es un servicio sanitario. Si la razón principal por la cual nosotros estudiamos ingeniería sanitaria era para reducir el cuadro de morbilidad y de mortalidad que había en Venezuela. Entonces, cuando el servicio funciona muy mal, hay un problema terrible porque usted no puede tener buenas condiciones de salud pública. Entonces hay que decir, efectivamente, como necesidad del colectivo, es necesario que el servicio funcione bien, porque si no, siempre habrá personas tomando agua que no son suficientemente potables y en consecuencia pueden generar problemas a su salud. Y la otra razón es porque si no funciona bien el servicio público, las personas tienen que gastar mucho más por un servicio de baja calidad y que nunca resuelve el problema. Entonces, hay lo que llamamos deseconomías externas. Cuando un servicio público, en el caso del agua potable, no funciona, los ciudadanos tienen que recibir un servicio muy malo, pero además tienen que gastar mucho más dinero por eso. Claro, me gustaría que profundizáramos un poco más sobre el impacto que puede tener tomar esta agua que de pronto no está apta o no reúne las condiciones de potabilidad, y sobre todo qué puede hacer el ciudadano común para tratar de mejorar la condición del agua. Mire, hay suficiente evidencia estadística para decir que cuando el servicio no funciona bien, se refleja en que los elementos de morbilidad, es decir, de enfermedades que ocurren especialmente a nivel de enfermedades gastrointestinales, pero también de la piel, se incrementan de manera importante. Y en el caso concreto de los elementos de morbilidad, un dato especialmente alarmante son los datos que están asociados con la mortalidad infantil asociada con desórdenes digestivos que en muchos casos tienen que ver con que los niños ingieren agua que no tienen condiciones de potabilidad. Entonces hay un impacto en la salud pública muy importante. ¿Qué puede hacer el ciudadano? Bueno, lo que está ocurriendo es que el ciudadano, independientemente de dónde venga el agua, porque también tenemos problemas de calidad del agua que llega de la tubería, pero si el agua viene de una fuente como las imágenes están enseñando de un manantial o de un camión cisterna, lo que están haciendo los ciudadanos es una práctica muy antigua que es hervir el agua. Hervir el agua durante un corto espacio de tiempo y luego enfriarla genera
la desinfección de la parte más importante de bacterias y virus, y eso protege a la población. Pero el agua tiene que ser potable y por la tubería, porque en aquel caso en que eso no esté ocurriendo, bien pudiera enfermarse niños y personas mayores que son mucho más vulnerables. Ese es el tema fundamental. ¿Qué puede hacer entonces lo que está ocurriendo? Los ciudadanos están buscando solución individual, o inclusive en el caso de los condominios de muchas ciudades están construyendo pozos profundos. Bueno, que son una solución para un condominio, pero no son la solución para toda la ciudad. Detrás de la investigación del Plan País, se determinó que hay ciudades en donde el problema no es ni siquiera grandes inversiones, sino hacer las inversiones correctas. Eso quiere decir que ciudades como, por ejemplo, Ciudad Bolívar podría tener un servicio extraordinario y no lo tiene, o la ciudad de Maracaibo. Es un caso emblemático de las ciudades que tienen peor servicio de agua y cuyas instalaciones son de mejor calidad. Entonces, yo quiero insistir en que más allá que un problema de limitación de recursos financieros, es que esas empresas fueron colonizadas por personas de muy escasas luces gerenciales y que bien administradas pueden convertir el milagro de que ciudades enteras cambien su calidad de vida. Y eso es lo que deberíamos tratar de lograr, de que en algún momento se reconozca el error y que en algún momento comencemos a sustituir la capacidad gerencial que está en la Sidro por gente más competente. Gracias por hacer esta aclaratoria, porque muchas personas pudiesen pensar que se debe más a la falta de recursos que a la falta de conocimiento o de decisiones asertivas, como usted lo señala, para Sí, mejorar la calidad. ¿En qué estados de Venezuela, por ejemplo, funciona de manera más deficiente el servicio de agua? bueno, las encuestas del Observatorio de Servicios Públicos son clarísimas. Es decir, la situación de la ciudad de Maracaibo o las ciudades del estado Falcón, especialmente de Paraguaná, o las ciudades de la isla de Margarita o Ciudad Bolívar son realmente dramáticas. Y también hay que destacar que en algunos estados del país, en algunas ciudades, por ejemplo en el caso de San Cristóbal, de Mérida, en las ciudades andinas en general, el servicio es adecuado. Entonces es muy importante que esas diferencias tienen mucho que ver con la capacidad profesional de los equipos que están en cada sitio. En el caso de Caracas, las encuestas son dramáticas porque, vamos a entender, hay una gran diferencia. Hay aproximadamente la cuarta parte de la población que tiene servicio continuo y de buena calidad. Pero hay una parte de la población, especialmente la que está asentada en los barrios más humildes de Petare o del municipio Libertador, en donde realmente hay comunidades importantes que no reciben agua por más de un mes. Es decir, que tienen unas condiciones muy precarias de suministro. Sí, en comparación con años anteriores, si pudiésemos establecer qué tanto ha empeorado la calidad del agua, ¿de qué estaríamos hablando? Mire, el país es diverso y los acueductos son regionales, pero podríamos decir que en Hidrocapital, en el tiempo que nos tocó trabajar, entre los años 95 y 99, el servicio era continuo prácticamente en toda la ciudad. Entonces, hay como una herencia en que eso sí es posible, aún en el sistema más complicado de Venezuela, que es el sistema de Caracas. Pero nosotros nos tocó trabajar también en el estado Zulia en el año 98 y logramos servicio continuo, o también el trabajo que se hizo en el sistema margariteño. Es decir, hay ciudades de Venezuela en donde este no era el problema. Y en este momento, casi en todas, digo con las excepciones de la ciudad de Barinas, la ciudad de San Cristóbal y la ciudad de Mérida, el principal problema de calidad de vida de los venezolanos es el servicio de agua. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por Con mucho gusto. plantearnos todos estos escenarios, todas estas realidades que se viven en diferentes zonas de Venezuela. Gracias por su tiempo. Feliz semana. Con mucho gusto. Feliz semana.
Estábamos conversando el día de hoy sobre la situación del agua en el país con José María de Viana. Él es expresidente de Hidrocapital y nos estaba poniendo un poco en contexto para entender el panorama de lo que está de lo que implica el mal servicio del agua y sobre todo la falta del suministro permanente en diferentes estados del país.